Abraham se trasladó desde allí hacia el sur, y habitó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y Abraham dijo de Sarai su mujer: ella es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sarai. Pero Dios vino a Abimelech en visión de noche, y le dijo: he aquí, eres hombre muerto a causa de la mujer que has tomado, porque ella es casada. Pero Abimelech no había llegado a tocarla, y dijo: Señor, ¿matarías también a un pueblo justo? ¿No me dijo él: ella es mi hermana? Y ella también dijo: él es mi hermano. En la integridad de mi corazón y en la inocencia de mis manos he hecho esto. Y Dios le dijo en visión: yo sé que en la integridad de tu corazón lo has hecho, y también te he retenido de pecar contra mí, y por eso no te dejé tocarla. Ahora, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, él rogará por ti, y vivirás. Pero si no la devuelves, he aquí que sabrás que ciertamente morirás, tú y todos los tuyos. Y aconteció que Abimelech se levantó de mañana, y llamó a todos sus siervos, y les dijo todas estas cosas, y los hombres temieron mucho. Y Abimelech llamó a Abraham, y le dijo: ¿qué has hecho con nosotros? ¿Cómo he de pecar contigo y con mi reino, para que me trajeras un gran pecado? Has hecho cosas que no se deben hacer. Y Abimelech dijo a Abraham: ¿qué viste que has hecho esto? Y Abraham respondió: porque pensé, no hay temor de Dios en este lugar, y me dijeron: ella es mi hermana, y así, sucedió que tomé a mi hermana. Pero realmente es mi mujer, y también ella es esposa de mi marido. Y Abimelech dio órdenes a todo su pueblo, diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer ciertamente morirá. Y Abimelech devolvió a Abraham a su mujer, y dijo: he aquí, la tierra está delante de ti, habita donde te plazca. Y Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech, a su mujer y a sus siervas, de modo que pudieran tener hijos, porque Jehová había cerrado todas las entrañas de la casa de Abimelech a causa de Sarai, mujer de Abraham. Jehová visitó a Sara como había dicho, y Jehová hizo a Sara como había prometido. Y Sara concibió, y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y Abraham dio a su hijo nacido a la circuncisión, y llamó su nombre Isaac. Y Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y dijo: ¿quién hubiera dicho a Abraham que Sara daría de mamar hijos? Porque he dado a luz un hijo en su vejez. Y el niño creció, y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar el egipcio, que había dado a luz a Abraham, burlándose. Entonces dijo a Abraham: echa a esa sierva y a su hijo, porque no heredará con mi hijo Isaac. Y esto le pareció mal a Abraham por causa de su hijo. Pero Dios dijo a Abraham: no se enoje por el muchacho ni por su sierva, escucha a todo lo que Sara te diga, porque a Isaac llamaré tu descendencia. Pero también haré nación del hijo de la sierva, porque es tu descendencia. Entonces Abraham se levantó temprano por la mañana, tomó pan y un odre de agua, y los dio a Agar, poniéndolos sobre su hombro, y la despidió, y se fue, y vagó por el desierto de Beerseba. Y se le acabó el agua del odre, y echó al niño bajo uno de los arbustos. Y se fue, y se sentó a distancia, como a un tiro de arco, porque decía: no vea que muere el niño. Y se sentó frente a él, y levantó su voz y lloró. Y Dios oyó la voz del niño, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y dijo: ¿qué te pasa, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del niño donde está. Levántate, toma al niño y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y Dios abrió los ojos de Agar, y vio un pozo de agua, y fue, y llenó el odre de agua, y dio de beber al niño. Y Dios estaba con el niño, y creció, y habitó en el desierto, y se convirtió en arquero. Y habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Y aconteció que en el día que Dios bendijo a Isaac, Abraham hizo un banquete grande. Y Sara vio que el hijo de Agar, el egipcio, se burlaba. Entonces dijo a Abraham: echa a esa sierva y a su hijo, porque no heredará con mi hijo Isaac. Después de estas cosas, Dios probó a Abraham, y le dijo: Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, Isaac, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre una de las montañas que yo te mostraré. Entonces Abraham se levantó de mañana, y ensilló su asno, y tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac su hijo,
y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día, Abraham levantó sus ojos, y vio el lugar de lejos. Y Abraham dijo a sus siervos: Quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y Abraham tomó la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron juntos. Y dijo Isaac a Abraham su padre: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy, hijo mío. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y caminaron juntos, y llegaron al lugar que Dios le había dicho, y Abraham edificó allí un altar, y colocó la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso sobre el altar, sobre la leña. Y Abraham extendió su mano, y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero el ángel de Jehová lo llamó desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: Aquí estoy. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, y no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham levantó sus ojos, y vio un carnero detrás suyo, trabado en un zarzal por sus cuernos, y Abraham fue, y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová Jireh, como se dice hoy: En el monte de Jehová se proveerá. Y el ángel de Jehová llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto, y no me has negado a tu hijo, tu único hijo. Yo ciertamente te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y Sara fue sepultada en la cueva de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y Abraham se levantó de delante de los muertos, y habló a los hititas, diciendo: Yo soy un extranjero y forastero entre vosotros, dadme posesión de una sepultura entre vosotros, para que pueda sepultar a mi muerto de delante de mis ojos. Y los hititas respondieron a Abraham, diciendo: Escúchanos, Señor, eres un príncipe de Dios entre nosotros, sepulta a tu muerto donde te parezca. Y Abraham se levantó y se inclinó ante el pueblo de la tierra, ante los hititas. Y habló con ellos, diciendo: Si os parece bien, escuchad mi voz, y daré precio de la sepultura entre vosotros, que me sea dada la cueva de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, por precio completo, confirmadlo ante mí, y podré sepultar allí a mi muerto. Y los hititas respondieron a Abraham, diciendo: Escúchanos, Señor, nosotros te daremos el campo de la cueva, y la sepultura que está en ella, por el precio que digas, sepulta allí a tu muerto. Y Abraham escuchó, y pesó para Eprón, el hijo de Zoar, en presencia de los hititas, 400 siclos de plata, buen precio a la vista de todos los que se habían reunido a la puerta de la ciudad. Y la tierra de la cueva de Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, y la posesión de la tierra que estaba en ella, fue confirmada por Abraham ante los hititas, y Abraham sepultó a Sara su mujer allí. Así la tierra y la cueva que está en ella, fueron confirmadas a Abraham por los hititas como posesión para sepultura. Y Abraham era viejo, y avanzado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham dijo a su siervo más antiguo de su casa, que gobernaba sobre todos sus bienes: Pon, te ruego, tu mano bajo mi muslo, y jura por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo una mujer de las hijas de los cananeos, entre quienes habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el siervo le dijo: ¿Y si la mujer no quiere seguirme a este lugar? ¿Debo entonces llevar a tu hijo a la tierra de donde viniste? Y Abraham le dijo: Guárdate de llevar a mi hijo allí. Jehová Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de mi tierra natal, y que me habló, y juró, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tomarás mujer para mi hijo de allí. Pero si la mujer no quiere seguirte, serás libre de haber cumplido el juramento, solamente no lleves a mi hijo allí. Entonces el siervo puso su mano bajo el muslo de Abraham su señor, y juró obedecerle. Y el siervo tomó 10 de los camellos del señor, y se fue con todo bien de su señor, y se levantó y fue a Mesopotamia, hasta la ciudad de Nahor. Y hizo arrodillar sus camellos fuera de la ciudad,
junto a un pozo de agua al atardecer, cuando las mujeres salían a sacar agua. Y dijo: Oh Jehová Dios de mi señor Abraham, hazme éxito hoy, y muéstrame misericordia con mi señor Abraham. Mira que estoy junto a este pozo, y las jóvenes de la ciudad vendrán a sacar agua. Sea la joven a quien yo diga: inclina tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella diga: bebe, y también daré de beber a tus camellos, ella será la que has preparado para tu siervo Isaac. Por esto conoceré que has mostrado misericordia con mi señor. Y antes de que él terminara de hablar, he aquí, Rebeca, que era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham, salió con su cántaro sobre el hombro. Y la joven era muy hermosa a la vista, virgen, y no había sido conocida de varón. Y bajó al pozo, y llenó su cántaro, y subió. Y el siervo corrió a recibirla, y dijo: dame un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo: bebe, señor. Y se apresuró a bajar su cántaro sobre su mano, y le dio de beber. Y cuando terminó de darle de beber, dijo: también daré de beber a tus camellos, hasta que terminen de beber. Y ella apresuró a vaciar su cántaro, y dio de beber a todos sus camellos. Y el hombre miró fijamente a ella, guardando silencio, para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y aconteció que, mientras el hombre aún estaba admirando en silencio a ella, he aquí que su hermano salió de la ciudad a sacarla. Y ella corrió y le contó todas estas cosas a su casa. Y Rebeca tenía un hermano llamado Labán, y Labán corrió a donde estaba el hombre, junto al pozo. Y aconteció que cuando lo vio, corrió a recibirlo, y aquí que estaba arrodillado sobre los camellos cerca del pozo. Y le dijo: ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás aquí? Y él dijo: soy siervo de Abraham. Y Jehová ha bendecido grandemente a mi señor, y me ha dado todo, y me ha encargado de traer mujer para su hijo. Y me dijo: ve a la casa de mi parentela, y toma mujer para mi hijo. Y le dije a mi señor: ¿y si la mujer no quiere seguirme? Y él me respondió: Jehová, delante de quien he andado, hará que tenga éxito tu camino, y tomarás mujer para mi hijo de allí. Y ahora, si me mostrases misericordia con mi señor, dime: ¿hay habitación en casa de tu padre para quedarme esta noche? Y él respondió: estamos preparados para alojarte, cualquier cosa que tengas que decirnos, escucha. Pero primero, bebe, y lavarás tus pies, después nos sentaremos, y comeremos. Y él dijo: no comeré hasta que haya dicho mi asunto. Y él dijo: habla. Y él dijo: soy siervo de Abraham. Jehová ha bendecido grandemente a mi señor, y él es muy rico, y todo lo que tiene me ha encargado, y me ha dicho: toma mujer para mi hijo de mi parentela y de mi casa. Y le pregunté: ¿y si la mujer no quiere seguirme? Y él me dijo: Jehová, delante de quien he andado, hará que tenga éxito tu camino, tomarás mujer para mi hijo de allí. Y aconteció que antes de que yo acabara de hablar, he aquí Rebeca salió, hija de Betuel, y hermana de Labán, con cántaro sobre su hombro. Y ella fue a sacar agua, y yo dije a ella: déjame beber, te ruego. Y ella me respondió: bebe, y también daré de beber a tus camellos. Y apresuró a vaciar su cántaro, y dio de beber a todos mis camellos. Entonces le pregunté, y dije: ¿de quién eres hija? Y me dijo: de Betuel, hijo de Milca, a quien ella dio a luz a Nahor. Y puse el anillo en su nariz, y brazaletes en sus brazos. Y me postré y adoré a Jehová, y bendije a Jehová Dios de mi señor Abraham, que me guió en el camino a la casa de mi hermano de mi señor. Y el siervo trajo ropas, y dio presentes a Rebeca, y dijo: ¿me darás casa de tus padres, o saldrás conmigo? Y ella corrió y contó todas estas cosas a su madre y a su hermano. Y su hermano Labán salió a ella, y vio los anillos y brazaletes, y oyó las palabras de Rebeca, su hermana. Y él fue a donde estaba el hombre, y aquí que estaba junto a los camellos a la puerta de la ciudad, y él se inclinó a la tierra, y dijo: ¿por qué has venido a nosotros? ¿Y quién eres? Y el siervo dijo: soy siervo de Abraham. Y Jehová ha bendecido grandemente a mi señor, y me ha encargado traer mujer para su hijo. Y ahora, si me mostráis misericordia con mi señor, decid: quedaos con nosotros, y si no, diga Jehová. Entonces Labán y Betuel respondieron: de Jehová proviene esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He aquí Rebeca está delante de ti, tómala y vete, y será mujer del siervo de tu señor, como Jehová ha dicho. Y aconteció que cuando Abraham oyó estas cosas, se inclinó ante Jehová, ante el Dios de su señor Abraham.
Y el siervo de Abraham tomó a Rebeca, y se levantó y se fue con ella. Y Isaac salió a mediodía de la tarde, al encinar de Mamre, donde Abraham estaba, y él la tomó, y entró en la tienda de Abraham, y tomó a Rebeca, y se casó con ella, y amó a ella. Así se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Abraham tomó otra mujer, y su nombre era Setura. Y ella le dio a luz a Simrán, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Y Abraham dio todo lo que tenía a Isaac. Pero a los hijos de sus concubinas, Abraham les dio regalos, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra del oriente. Y Abraham vivió 175 años. Y Abraham expiró, y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. E Isaac e Ismael sus hijos lo sepultaron en la cueva de Macpela, frente a Mamre, en la tierra de Canaán, donde Abraham había sepultado a Sara su mujer. Y estos son los días de la vida de Abraham, 175 años. Y fue Isaac hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y estos son los descendientes de Isaac. Abraham engendró a Isaac. Isaac era de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel el arameo, de Paddán Aram, hermana de Labán el arameo, por mujer. Y Isaac oró a Jehová por su mujer, porque ella era estéril, y Jehová le respondió, y Rebeca su mujer concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿por qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se separarán de tus entrañas, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre. Y el primero salió rojizo, y todo su cuerpo como un manto peludo, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, y su mano tomó el talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Y Isaac tenía 60 años cuando ella los dio a luz. Y los hijos crecieron, y Esaú era hombre hábil en casa, hombre del campo, y Jacob era hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amaba Isaac a Esaú, porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Y aconteció que un día Esaú vino del campo, y Jacob estaba guisando un guiso. Y Esaú dijo a Jacob, déjame comer un poco de ese guiso rojo, porque estoy cansado. Por eso se llamó Edom. Y Jacob respondió, véndeme primero tu primogenitura. Y Esaú dijo, he aquí que me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo, jura primero. Y él le juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Y Jacob dio a Esaú pan y guiso de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó, y se fue. Así despreció Esaú la primogenitura. Y hubo hambre en la tierra, además del primer hambre que hubo en los días de Abraham. Y Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y Jehová se le apareció, y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y cumpliré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Porque Abraham obedeció mi voz, y guardó mis mandamientos, mis ordenanzas y mis leyes. Y habitó Isaac en Gerar. Y aconteció que los hombres de la tierra le preguntaron acerca de su mujer, y él dijo, es mi hermana, por miedo a decir, es mi mujer, pensando, quizá me maten por causa de Rebeca. Y aconteció que, después de haber estado allí mucho tiempo, Abimelec, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Y llamó a Isaac, y dijo, he aquí que tu mujer es, ciertamente, tu mujer. ¿Por qué has dicho, es mi hermana? Y él dijo, porque pensé, no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿qué es esto que has hecho con nosotros? Ciertamente, cualquiera que toque a esta mujer morirá. Y Abimelec dio órdenes a todo su pueblo, diciendo, cualquiera que toque a este hombre o a su mujer ciertamente morirá. Y Isaac sembró en aquella tierra, y recibió en el mismo año 100 veces más, y Jehová lo bendijo. Y el hombre se hizo muy grande, y creció más y más, hasta hacerse muy grande, porque tuvo propiedad, y poseyó muchos rebaños, siervos y siervas, y camellos y asnos. Y los filisteos envidiaron a Isaac, y dijeron, este nos ha sido demasiado grande.
Y los filisteos llenaron de obstáculos todos los manantiales de aguas que los siervos de su padre habían cavado en los días de Abraham su padre, y los llenaron de tierra. Y Abimelech dijo a Isaac: Vete de nosotros, porque te has hecho demasiado grande para nosotros. Y Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y cavó Isaac nuevamente los pozos de aguas que habían cavado en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y les dio los mismos nombres que su padre había dado a ellos. Pero los siervos de Isaac cavaron en el valle, y hallaron allí un pozo de aguas vivas. Y los pastores de Gerar discutían con los pastores de Isaac, diciendo: Estas aguas son nuestras. Y él llamó al nombre del pozo Esec, porque discutían con él. Y cavaron otro pozo, y también discutieron por él, y llamó su nombre Sitna. Y se trasladó de allí, y cavó otro pozo, y no discutieron por él, y llamó su nombre Rihobes, y dijo: Ahora Jehová nos ha hecho prosperar, y tendremos habitación, y fructificaremos en la tierra. Y subió de allí a Beerseba. Y Jehová se le apareció aquella noche, y le dijo: Yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y edificó allí un altar, y llamó a Jehová por su nombre, y acampó allí, y sus siervos cavaron un pozo. Y aconteció que Abimelech vino a él desde Gerar, con Ausat sus amigos, y Ficol, el comandante de su ejército. Y dijo: Ciertamente vemos que Jehová está contigo, por eso te pedimos que hagas pacto con nosotros, no nos hagas mal, como hemos hecho contigo, antes bien, haznos misericordia, como nosotros te hemos hecho. Y él hizo un banquete para ellos, y comieron y bebieron. Y se levantaron temprano por la mañana, e hicieron pacto, y Abraham los despidió, y se fueron de Isaac en paz. Y aconteció que Isaac era viejo, y sus ojos estaban tan débiles que no podía ver, y llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Aquí estoy. Y dijo: He aquí ahora, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y ve a cazar para mi casa. Y hazme un guiso sabroso, como a mí me agrada, y tráemelo para que coma, y mi alma te bendiga antes de que muera. Y Rebeca escuchó cuando Isaac habló a Esaú su hijo. Y Esaú fue al campo a cazar caza para su padre. Y Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He oído a tu padre hablar a Esaú tu hermano, diciendo: Trae caza para mí y hazme un guiso sabroso, para que pueda bendecirte en la presencia de Jehová antes de mi muerte. Ahora, hijo mío, obedece mi voz según lo que te mando. Ve a los rebaños, y toma de allí 2 cabritos más tiernos, y yo haré de ellos un guiso sabroso para tu padre, como a él le gusta. Y llevarás a tu padre, para que coma, y tu alma lo bendiga. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: He aquí que Esaú mi hermano es velludo, y yo soy lampiño, y me podrá mi padre tocar, y yo seré tenido por burlón. Y su madre le dijo: Sobre mí sea mi maldad, hijo mío, obedece mi voz, y ve, tómalo para mí. Y fue, y tomó, y lo trajo a su madre, y su madre hizo de ello un guiso sabroso, como a su padre le gusta. Y tomó sus vestidos más finos de su hermano Esaú, los cuales ella había guardado en casa, y los puso sobre Jacob su hijo. Y puso las pieles de los cabritos sobre sus manos y sobre el cuello de Jacob su hijo. Y le dio a su hijo el guiso y el pan, el cual él llevó a su padre. Y él vino a su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú tu primogénito, he hecho como tú me dijiste, levántate ahora, te ruego, siéntate y come de mi casa, para que mi alma te bendiga. Y Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que tan pronto la has hallado, hijo mío? Y él respondió: Porque Jehová tu Dios lo trajo delante de mí. Y Isaac dijo a Jacob: Acércame y come de la casa de mi hijo, para que mi alma te bendiga. Y él se la acercó, y comió, y le trajo vino, y él bebió. Y su padre Isaac dijo a él: Acércame y tócame, hijo mío, para saber si eres mi hijo Esaú o no. Y Jacob se acercó a su padre Isaac, y él lo tocó, y dijo: La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y él no lo reconoció, porque sus manos eran velludas, como las manos de Esaú su hermano, y le bendijo. Y dijo: ¿Eres tú mi hijo Esaú? Y él respondió: Yo soy. Entonces él dijo: Acércame, y bésame, hijo mío. Y él se acercó, y lo besó, y él olió la ropa de él,
y lo bendijo, y dijo: He aquí que el olor de mi hijo es como el olor del campo que Jehová bendice. Dios te dé del rocío del cielo, y de la grosura de la tierra, y abundancia de trigo y vino. Naciones te sirvan, y pueblos se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y sean los hijos de tu madre sujetos a ti, y malditos sean todos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Y aconteció que cuando Isaac hubo terminado de bendecir a Jacob, y Jacob salió de la presencia de Isaac su padre, he aquí que Esaú su hermano vino de su casa. Y también él hizo un guiso, y lo trajo a su padre, y dijo a su padre: Levántate ahora, y come de la casa de tu hijo, para que tu alma me bendiga. Y su padre Isaac dijo a él: ¿Quién eres tú? Y él dijo: Yo soy Esaú, tu primogénito. Entonces Isaac se estremeció con gran temblor, y dijo: ¿Quién, pues, ha cazado casa, y me la ha traído, y he comido de todo antes de que vinieras, y la he bendecido? Sí, bendito sea. Y cuando Esaú oyó las palabras de su padre, gritó con un gran y amargo llanto, y dijo a su padre: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: He aquí que tu hermano ha venido con engaño, y ha tomado tu bendición. Y Esaú dijo: No quedó para mi bendición, padre mío. Y él respondió: He establecido para ti bendición, y también he dicho que ella será tuya, pero no podrá ser revocada. Y él dijo: No has guardado bendición para mí. Y él dijo: He hecho a él tu hermano mayor. Entonces Esaú guardó rencor contra Jacob por la bendición con que su padre lo bendijo, y dijo en su corazón: Los días de luto por mi padre se acercan, y mataré a mi hermano Jacob. Y las palabras de Esaú fueron oídas por Rebeca su madre, y ella envió a Jacob lejos a su hermano Labán, hermano de su madre, en Aram, y dijo: Escapa, por favor, a la casa de mi hermano Labán, y permanece allí algún tiempo, hasta que se calme la ira de tu hermano, y deje de tener en mente matarte. Y cuando se haya calmado la ira de tu hermano y haya olvidado lo que le hiciste, te enviaré desde allí, y te traeré de regreso de la tierra de mi hermano. Y Rebeca dijo a Isaac: Yo estoy disgustada por causa de las hijas de Hete. Si Jacob toma mujer de las hijas de Hete, como las hijas de esta tierra, me será posible vivir. Y Isaac llamó a Jacob, y lo bendijo, y le ordenó, y le dijo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Paddán Aram, a la casa de Betuel padre de tu madre, y toma mujer de entre las hijas de Labán, tu madre. Y Dios Todopoderoso lo bendijo, y le dijo: Sea fructífera tu descendencia, y multiplíquese en la tierra, y multiplíquese a miles de millares, y sea tu descendencia una bendición para las naciones, y te dé la tierra que di a Abraham. Y Jacob partió de Berseba, y fue hacia Harán, y llegó a un lugar, y pasó la noche allí, porque el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel lugar, y puso su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí, una escalera estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí los ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí que Jehová estaba sobre ella, y dijo: Yo soy Jehová Dios de Abraham tu padre, y Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado, a ti la daré, y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. He aquí que yo estoy contigo, y te guardaré donde quiera que vayas, y te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo: Cuán terrible es este lugar. Este no es otro que casa de Dios, y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto por cabecera, y la erigió por monumento, y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque antes la ciudad se llamaba Luz. Y Jacob hizo un voto, diciendo: Si Dios está conmigo, y me guarda en este camino en que voy, y me da pan para comer y ropa para vestir, y si vuelvo a la casa de mi padre en paz, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he erigido por monumento será casa de Dios, y de todo lo que me des daré la 10ª parte. Y Jacob fue a la tierra de los hijos de Oriente, y vio un pozo en el campo, y he aquí que 3 rebaños de ovejas estaban junto a él, porque de aquel pozo bebían las ovejas, y lo tapaban con una piedra grande en la boca del pozo. Y vio 3 rebaños de ovejas junto al pozo, y aquí que las piedras grandes tapaban la boca del pozo, y dijo a los pastores: Hermanos míos,
¿de dónde sois? Y dijeron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán hijo de Nahor? Y ellos dijeron, lo conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, está bien, y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí todavía de noche, no es tiempo de apacentar las ovejas, dadme pasto a las ovejas, y llevadlas a beber. Y dijeron, no podemos, hasta que todos los rebaños se reúnan, y rueden la piedra de la boca del pozo, y luego apacentaremos las ovejas. Mientras él todavía hablaba con ellos, Raquel vino con las ovejas de su padre, porque ella era pastora. Y cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán su madre, hermana de su madre, las ovejas de Labán, hijo de Nahor, dijo Jacob, es mi pariente, hija de mi madre, he aquí, ella. Y corrió a ella, y levantó la piedra de la boca del pozo, y dio de beber a las ovejas de su tío Labán. Y Jacob besó a Raquel, y levantó su voz y lloró. Y Jacob contó a Raquel que era pariente suyo, y dijo a ella que era hijo de su madre, y ella corrió a contar a su padre. Y sucedió que cuando Labán oyó la noticia de Jacob su hermana, corrió a recibirlo, y lo abrazó y lo besó, y lo llevó a su casa, y contó a Labán todas estas cosas. Y él dijo a él, en verdad eres mi carne y mi sangre. Y se quedó con él un mes entero. Y Jacob dijo a Labán, dame mi esposa, porque mi tiempo está completado, y yo la tomaré como esposa. Y Labán reunió a todos los hombres del lugar, y hizo banquete. Y sucedió que al anochecer tomó a Lea su hija, y la trajo a Jacob, y él la tomó. Y Labán dio a Lea su hija por criada a su sierva Silpa. Y cuando amaneció, he aquí que era Lea. Y él dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No he servido yo por Raquel? ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, tomar la hija menor antes que la hija mayor. Cumple la semana de bodas de esta, y te daremos también a la otra por el servicio que sirvas con nosotros por 7 años más. Y Jacob hizo así, y cumplió la semana de bodas de Lea, y él la tomó por mujer. Y le dio también a Raquel su hija por esposa, y Jacob amó a Raquel más que a Lea, y sirvió con él por 7 años más. Cuando vio Raquel que no le daba hijos, tuvo envidia de su hermana, y dijo a Jacob, dame hijos, o me muero. Y Jacob se enojó con Raquel, y dijo, soy yo en lugar de Dios, que te ha negado el fruto del vientre. Y Raquel dijo, he aquí mi sierva Bila, ve a ella, y tendrá hijos sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Y ella le dio a Jacob su sierva Bila por mujer, y Jacob fue a ella. Y Bila concibió, y dio a luz a un hijo a Jacob. Y Raquel dijo, Dios me ha dado justicia, y también escuchó mi voz, y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Dan. Y Bila sierva de Raquel concibió nuevamente, y dio a luz a un segundo hijo a Jacob. Y Raquel dijo, con lucha Dios ha juzgado mi causa, y también ha escuchado mi voz, y me ha dado un hijo. Por eso llamó su nombre Neftalí. Cuando vio Lea que había dejado de dar hijos, tomó a su sierva Silpa, y la dio a Jacob por mujer. Y Silpa sierva de Lea dio a luz a un hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué feliz me ha hecho. Por eso llamó su nombre Gad. Y Silpa sierva de Lea dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y Lea dijo, qué bueno me ha sido. Por eso llamó su nombre Aser. Y Lea concibió nuevamente y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque he dado a luz a mi sierva por Jacob. Por eso llamó su nombre Isacar. Y Lea concibió nuevamente y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo, Dios me ha dado mi recompensa, porque he dado a luz a muchos hijos. Por eso llamó su nombre Zabulón. Después dio a luz también una hija, y llamó su nombre Dina. Y Dios se acordó de Raquel, y la escuchó, y le dio hijos. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo, Jehová me añadirá otro hijo. Y aconteció que cuando Raquel dio a luz a José, dijo a Jacob, aparta ahora a mis siervas y a sus hijos, porque yo daré a luz también a mi hijo sobre mis rodillas. Y aconteció que cuando Jacob hubo oído las palabras de Labán, no te daré más hijas por esposa. Se levantó Jacob, y dijo a Labán, dame mis esposas y mis hijos, y me iré, porque por ti he servido con todo mi poder. Y Labán dijo, si he hallado favor en tus ojos, quédate, y yo también daré lo que pueda. Cuenta ahora tu salario, y yo te lo daré. Y él dijo, tú sabes cómo he servido a tu casa, y cómo ha estado contigo todo tu ganado. Porque poco había cuando llegué a tu casa, y ahora ha crecido mucho,
y Jehová te ha bendecido desde mi llegada. Ahora, cuando has visto que Jehová ha bendecido a tu siervo, ¿qué me darás? Y Labán dijo, ¿qué te daré? Yo tengo todo lo que tengo. Y él dijo, ciertamente no me darás nada, si haces esto, te volveré a multiplicar tu ganado. Pase ahora mi siervo entre todo tu ganado hoy, y separaré toda oveja moteada, y toda cabra moteada, de entre las cabras lisas, y será mi salario. Y él dijo, sea como tú dices. Y apartó un día, y separó todos los machos moteados y las cabras moteadas, toda la hembra moteada, y todo el ganado de 2 colores, todo el ganado de rayas y de manchas, y los puso en manos de sus hijos, y los dejó lejos de los rebaños de Labán. Y dejó el resto del ganado de Labán con Labán. Y Jacob tomaba varas de álamo, de avellano y de castaño, y pelaba la corteza en tiras, y hacía ver los rayados que habían quedado en las varas peladas, y las ponía delante de las ovejas, en los abrevaderos donde las hembras venían a dar a luz, para que cuando las hembras concibieran delante de las varas, dieran a luz ovejas rayadas, moteadas y de 2 colores. Así se apartaba todo el ganado moteado y de 2 colores, y Jacob puso todo lo que había separado de los rebaños de Labán por su cuenta. Y aconteció que cada vez que las hembras estaban de parto, él pelaba las varas delante de ellas en el abrevadero, y las hembras concebían delante de las varas. Y las hembras daban a luz rayadas, moteadas y de 2 colores. Y Jacob separó a los cabritos, y puso los cabritos rayados y moteados junto a las cabras, y todo lo de 2 colores lo puso con los machos de Labán, y no puso su ganado junto al de Labán. Y aconteció que en todos los días que Jacob sirvió a Labán, se enriqueció más y más. Y Jacob escuchó las palabras de los hijos de Labán, diciendo, no tenemos herencia en nuestra casa, ni en nuestra familia, todo lo que Jehová ha quitado de nuestro padre, nos lo ha dado a nosotros. Y Jacob vio la cara de Labán, y aquí que no era favorable con él como antes. Y Jehová dijo a Jacob, vuelve a la tierra de tus padres, y a tu parentela, y yo estaré contigo. Entonces Jacob envió y llamó a Raquel y a Lea a los campos, a donde estaban sus rebaños. Y díjoles, yo veo la cara de vuestro padre, que no me es favorable como antes, pero Jehová ha estado conmigo. Vosotras sabéis que he trabajado con vuestro padre con todo mi poder. Y vuestro padre me ha engañado, y cambiado mi salario 10 veces, pero Dios no permitió que él me hiciera mal. Cuando él dijo, el ganado moteado y rayado será tuyo, todo el ganado pequeño lo ponía delante de las hembras, y todo lo grande era de Labán. Cuando el Espíritu de Dios estuvo sobre él, toreaba ganado, y así se multiplicaba el ganado de Jacob. Si queréis, ved ahora mi poder, que fue con Dios, no os deje engatusar por vuestro padre, diciendo, bien haré con vosotros. Y ahora, venid, y salgamos de este lugar, y volvamos a la tierra de vuestros padres. Y Lea y Raquel respondieron y dijeron a él, ¿tenemos todavía parte y herencia en la casa de nuestro padre? ¿No es todo suyo? Todo lo que Jehová ha quitado de nuestro padre, nos lo ha dado a nosotros y a nuestros hijos. Ahora, pues, todo lo que Jehová te ha dicho, hazlo. Entonces Jacob se levantó, y puso a sus hijos y a sus mujeres sobre camellos, y llevó consigo todo su ganado, todo el ganado de su posesión, que había adquirido en tierra de Aram, y se fue a Labán hijo de Nahor, en Paddán Aram. Y lo hizo huir sin decirle nada a Labán, ni bueno ni malo. Y salió de noche, y pasó el río, y puso rumbo a la tierra de Galaad. Al tercer día, Labán fue informado que Jacob había huido, y tomó a sus hermanos, y lo persiguió durante 7 días de camino, y alcanzó a Jacob en el monte de Galaad. Y Dios vino a Labán el arameo en un sueño de noche, y le dijo, guárdate que no digas nada a Jacob, ni le hagas mal. Y Labán alcanzó a Jacob, y Jacob había erigido un monumento, y había proclamado el lugar de su separación. A este monte sea testigo entre tú y yo, dijo, y este pilar sea testigo, y ahora juro, no pasaré más allá de este pilar hacia ti, y tú no pasarás más allá de este pilar hacia mí, para hacer mal. Que Jehová observe entre tú y yo cuando estemos ausentes el uno del otro. Si me hago mal a ti, que sea la culpa de este pilar, y si tú haces mal a mí, que te haga yo también a ti. Y Labán dijo, he aquí este pilar, y he jurado sobre él. Y Labán llamó su nombre Jegar Sahaduta, pero Jacob llamó su nombre Gad. Y Jacob ofreció sacrificio sobre el monte, y llamó a sus hermanos a comer pan, y comieron allí pan junto al monte. Y Jacob se fue de Galaad, y los hijos de Dios le encontraron en el valle de Jabboc. Y Jacob envió mensajeros delante de él a su hermano Esaú,
en la tierra de Seir, al campo de Edom. Y les dio órdenes, diciendo: Así diréis a mi señor Esaú: Así ha dicho tu siervo Jacob: He aquí que he morado con Labán, y he permanecido hasta ahora. Y tengo ganado y siervos y siervas, y bueyes y asnos, y vacas y camellos. Y los mensajeros fueron delante de él, y volvieron a Jacob, diciendo: Hemos ido a tu hermano Esaú, y he aquí que viene a recibirte con 400 hombres. Entonces Jacob se aterrorizó, y se angustió mucho, y dividió el pueblo que estaba con él, y las ovejas y vacas, y camellos, en 2 campamentos. Porque dijo: Si Esaú viene al primer campamento y lo destruye, el otro campamento escapará. Y Jacob dijo: Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me has dicho: Vuelve a tu tierra y a tu parentela, y yo estaré contigo. Estoy cansado de la vida por causa de mi ser, la mano de Dios ha sido fuerte sobre mí. Yo he sido pequeño, no puedo enfrentarme con todos los hombres que me rodean. Y sé que tú me darás prosperidad, y harás que toda esta reunión de Jacob me haga bien. Y Jacob se puso allí solo aquella noche, y un hombre luchó con él hasta que salió el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó el muslo de Jacob, y se dislocó su muslo mientras luchaba con él. Y dijo: Suéltame, porque ha salido el alba. Y Jacob dijo: No te soltaré, si no me bendices. Y él le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y él dijo: Tu nombre no será más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has prevalecido. Y Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y él dijo: ¿Por qué preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob llamó el nombre del lugar Peniel, diciendo: He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y cuando Jacob pasó el río Jabboc, le dolía el muslo por haber luchado con él. Por esto los hijos de Israel no comen el nervio sobre el muslo, hasta hoy, por el muslo que él tocó en el nervio sobre el muslo de Jacob. Y Jacob levantó sus ojos, y vio que Esaú venía, y con él 400 hombres, y dividió a los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas. Y puso a las siervas y a sus hijos adelante, y a Lea y a sus hijos en segundo lugar, y a Raquel y a José en último lugar. Y él mismo pasó delante de ellos, e inclinó su rostro a tierra 7 veces, hasta que se acercó a su hermano. Y Esaú corrió a encontrarse con él, y lo abrazó, y se echó sobre su cuello, y lo besó, y lloraron. Y levantó Esaú sus ojos, y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos contigo? Y él dijo: Los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Y las siervas y sus hijos se acercaron y se inclinaron. Y Lea y sus hijos se acercaron y se inclinaron, y después José y Raquel se acercaron y se inclinaron. Y Esaú dijo: Tengo bastante, hermano mío, guárdate tú lo que tienes para ti. Y Jacob dijo: No, te ruego, si hallo gracia en tus ojos, recibe mi presente de mi mano, porque Dios me ha favorecido, y he adquirido ganado y siervos. Y he aquí que te envío delante de mí, y tú me precederás. Y yo iré despacio, caminando al paso de los animales delante de ti, hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo: Entonces dejemos que yo vaya delante de ti. Y él dijo: No, te ruego, que si puedo hallar gracia en tus ojos, tú vayas conmigo, porque ¿cómo podré yo hallar gracia en tus ojos, si tú me ves tal como soy? Toma ahora mi regalo de mi mano, porque Jehová ha favorecido a tu siervo. Y Esaú aceptó su regalo. Y Esaú dijo: Partamos ahora, y yo iré delante de ti. Y él dijo a él: Mi señor sabe que los niños son débiles, y que las manadas y el ganado que van delante de mí se cansarán, y cuando lleguemos a mi señor a Seir, te agradaré. Y Esaú dijo: Entonces dejemos que yo vaya despacio, y te acompañe. Y Jacob fue a Sucot, y edificó una casa para sí, y tiendas para sus ganados, por eso llamó el nombre del lugar Sucot. Y después Jacob llegó a Siquem, a la tierra de Canaán, cuando llegó desde Paddán Aram, y acampó delante de la ciudad. Y compró la parte del campo donde había acampado de los hijos de Jame, padre de Siquem, por 100 piezas de plata. Y levantó allí un altar, y lo llamó el Elohe Israel. Y Dina, hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, salió a ver a las hijas de la tierra. Y Siquem, hijo de Jame el Hebeo, príncipe de la tierra, la vio, y la tomó, y se acostó con ella, y la afrentó. Y la afrentó profundamente, porque amaba a Dina, hija de Jacob, y habló con su corazón y dijo: Cásate conmigo. Y los hijos de Jacob oyeron que él había afrentado a su hermana Dina,
y sus hijos estaban en el campo, y se hicieron hombres, y se enfurecieron, y se enojaron, y se entristecieron, porque había sido afrentada su hermana. Y Jacob dijo a los hijos de Siquem y a su gente: Os he dado mi hija, y no sería costumbre de vosotros darla a un extranjero. Casadla conmigo, y os daré las hijas de mi casa, y tomaréis a mis hijas por mujeres. Pero solo si vosotros procedéis de modo correcto ante mí, según vuestra ley y según vuestra costumbre, entonces os daré todo lo que me pidáis, si lo pedís como señores de la tierra. Casad con nosotros y nos convertiremos en un solo pueblo. Y el hijo de Jame fue a hablar con ellos, y con su hijo Siquem, diciendo: Mi padre desea a vuestra hija, casa con él. Y los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Jame con engaño, y dijeron: No podemos hacerlo así para dar nuestra hermana a un hombre incircunciso, porque eso sería afrenta para nosotros. Solo en esta condición nos daremos a vosotras nuestras hijas, si os circuncidáis todos como nosotros. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos a vuestras hijas para nosotros, y habitaremos con vosotros, y seremos un solo pueblo. Pero si no prestáis oído a esto, y no os circuncidáis, tomaremos a nuestra hermana y nos iremos. Y el hijo de Jame y Siquem su hermano fueron con todo lo que dijo a los hombres de su ciudad, y sus hombres se agradaron. Y todo aquel hombre que salió de la puerta de su ciudad se circuncidó, según las palabras de Jame y de Siquem su hijo. Y sucedió que el tercer día, cuando estaban adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada, vinieron sobre la ciudad, y mataron a todos los varones. Y destruyeron la ciudad, y mataron a todo lo que había en ella, tanto hombre como mujer, también a los niños y a los animales. Y se apoderaron de todo el ganado y de todos los bienes que había en la ciudad, y de todos los hijos que habían tomado cautivos, y saquearon todo. Y Jacob dijo a Simeón y a Leví: Vosotros me habéis traído problemas, haciéndome aborrecido entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y los heteos, y yo soy pocos, y ellos me reunirán y me matarán, a mí y a mi familia. Y ellos dijeron: ¿Acaso podía nuestra hermana ser tratada como una prostituta? Y Dios dijo a Jacob: Levántate, sube a Betel, y habita allí, y haz un altar allí al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y dijo a sus hijos: Quitad los dioses ajenos que están entre vosotros, y purificaos, y cambiad vuestros vestidos. Y levantémonos, y subamos a Betel, y allí haré altar al Dios que me ha respondido en el día de mi angustia, y que ha estado conmigo en el camino por donde he ido. Y dieron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían, y los anillos que estaban en sus oídos, y Jacob los escondió debajo del roble que estaba junto a Siquem. Y se levantaron, y subieron a Betel. Y había edificados altares allí, y allí llamó Jacob al nombre de aquel lugar el Betel, porque allí Dios se le apareció cuando huía de su hermano. Y Dios se apareció a Jacob de nuevo, cuando él vino de Paddán Aram, y lo bendijo. Y Dios le dijo: Tu nombre es Jacob, no será más llamado Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Y Dios le dijo: Yo soy Dios Todopoderoso, sé fructífero y multiplícate, un pueblo y una multitud de pueblos serán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, te la daré a ti, y a tu descendencia después de ti la daré. Y Dios se fue de delante de él, el cual edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel. Y Jacob puso campamento en la tierra, y erigió una tienda, y dio a Lea su esposa por Raquel su sierva. Y ocurrió que cuando Dios visitó a Raquel, ella concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Y Raquel murió, y fue enterrada en el camino a Efrat, que es Belén. Y Jacob erigió un monumento sobre su tumba. Ese es el monumento de Raquel hasta hoy. Y Israel continuó el viaje, y acampó más allá de Migdal Eder. Y ocurrió que Rubén subió en la cama de su padre, y vio que era desnuda, y fue y lo contó a sus hermanos, y Israel se enojó. Y Dios visitó a Lea, y ella concibió y dio a luz un quinto hijo a Jacob. Y ella llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Y Dios se acordó de Raquel, y la escuchó, y abrió su vientre. Y ella dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: Jehová me hará añadir otro hijo. Y aconteció que después de esto, Israel partió, y puso su campamento en Siquem, en la tierra de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Y compró la parte de campo donde había acampado de los hijos de Jame,
padre de Siquem, por 100 piezas de plata, y levantó allí un altar, y lo llamó el Eloi Israel. Y estas son las generaciones de Esaú, el padre de los edomitas, en la tierra de Edom. Esaú tomó sus esposas de las hijas de Canaán, Ada hija de Elón el Heveo, y Olibama hija de Ana, nieta de Sibeón el Heveo, y Basemat, hija de Ismael. Y Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y Olibama dio a luz a Jeús, y Jalam, y Coré. Estos son los hijos de Esaú, que nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó a sus mujeres y sus hijos, y su hacienda, y fue a la tierra de Edom, hacia el monte de Seir, porque Esaú es Edom. Estos son los hijos de Esaú, padre de los edomitas, según sus familias, según sus clanes, según sus tierras, los hijos de Elifaz hijo de Esaú, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Kenaz. Y Timna fue concubina de Elifaz hijo de Esaú, y dio a luz a Amalec.